doctor Abel Gilbert Puntón, ayudante de cátedra de anatomía y neuroanatomía, con el tema de diagnóstico diferencial entre el dengue, zika y chikungunya en los niños y adultos. Sin más preámbulos, adelante, doctor. Buenos días. Buenos días con todos. Espero que sí se pueda ver la pantalla, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Como ya mencionaron, mi nombre es David Barahona. Soy médico rural de aquí del Ecuador y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las fiebres exantemáticas, ¿no? Haciendo énfasis en aquellas transmitidas por artrópodos, es decir, que son propias de nuestro medio y de medios tropicales como el dengue, zika y chikungunya. Pero para poder entender, o sea, para mí yo siempre he considerado que la mejor manera en la que nosotros podemos aprender es organizando el conocimiento. Entonces, al decir dengue, zika, chikungunya, sabemos que son enfermedades transmitidas por un vector, en este caso un artrópodo, un mosquito del género Aedes. Usualmente, sabemos eso, ¿no? Muy bien. Sabemos que son enfermedades virales, pero ¿cómo podemos clasificarlas habiendo tantas enfermedades virales? Pues básicamente las podemos clasificar como fiebres exantemáticas, debido a que cursan con un cuadro clínico de fiebre y a su vez con un exantema cutáneo, el cual vamos a hablar más adelante. Para entrar un poco en, en calor con la charla, ¿no? Traje aquí un caso clínico que encontré en internet, no me lo inventé por si acaso, que nos habla sobre un paciente masculino de 51 años de edad que reside, el cual reside en España, pero es oriundo de Cuba. Esta persona acude a un hospital dentro de España debido a que recientemente le ha aparecido un rash cutáneo de predominio en el tronco, la espalda y malestar general. También tiene edema en los tobillos, artralgias, signos de artritis, conjuntivitis, ¿no? Esto es lo que lo lleva al hospital. El paciente refiere que ha tenido alteración térmica, pero no la ha medido, no ha sido cuantificada. Menciona alza térmica no cuantificada. Como antecedentes de importancia, pues tenemos que él era fumador, es hipertenso arterial, controlado, con ramipril de 5 miligramos, tiene también psoriasis, el cual lleva tratamiento con metotrexato de 2,5 miligramos. El paciente refiere también, estando en este contexto, no, este paciente está en España, refiere que recién llega a España de un viaje hace unos 10 días que tuvo hacia su país natal, es decir, Cuba, ¿no? Al examen físico encontramos que este paciente tiene una presión arterial de 140-88 milímetros de mercurio, está afebril, una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto, está bradicárdico, el abdomen se encuentra blando, depresible, sin masas ni megalias, es doloroso, la palpación profunda, la piel, como ya se describió antes, ¿no? Pues presenta un rash cutáneo generalizado de predominio en tronco y espalda, pero también está presente en las extremidades inferiores. Además, se observa la conjuntivitis bilateral y el edema maleolar. ¿Ok? Ahora dejaremos en stand-by este cuadro clínico, ya mismo lo retomaremos para hablar ahorita sí de las enfermedades que nos competen, ¿no? Como estaba hablando en un principio, organizando los temas de tanto dengue, zika y chikungunya como grandes conceptos clínicos, pues podemos encajarlos dentro de las fiebres exantemáticas. Pues las fiebres exantemáticas, como su nombre lo indica, es un síndrome clínico, un conjunto de síndromes clínicos que se caracterizan por dos cosas: fiebre y rash cutáneo, es decir, un exantema. Este exantema puede ser morbiliforme, escarlatiliforme, puede ser vesículo papuloso, pustuloso, etcétera, ¿no? Entonces existen diferentes maneras en las que se puede manifestar este exantema. Y puede ser causado por múltiples causas,
que generalmente es por infecciones, ¿no? Por cierto, pues si cualquiera quisiera revisar lo que estamos viendo, la bibliografía está justo al pie de cada diapositiva. Pues repasemos también qué es un exantema. Pues como ya les digo, un exantema es un rash, es decir, son lesiones de eritematosas que aparecen en la piel. Pueden ser pápulas o máculas, pueden tener una morfología variada, usualmente son de color rojo o rosáceo, por eso dije eritematosas, y se extienden de manera variable, pueden estar localizadas en una parte, ya sea en el cuello, en el tórax, o pueden generalizarse. Existen muchos tipos de exantemas, como ya dije, el exantema morbiliforme, que es característico de este tipo de fieras, tanto de dengue, zika, chikungunya, y en el cual incluso se incluyen en la enfermedad de Kawasaki y el sarampión, que también son exantemas morbiliformes, o puede ser escarlatiniforme, que es característico de la escarlatina, o puede ser vesículo pustuloso, como en una psoriasis ampollar o en la varicela. Entonces, vemos que básicamente muchas enfermedades, sean infecciosas o no infecciosas, cursan con un cuadro clínico, chale, cursan con un cuadro clínico característico, y ese cuadro clínico es con fiebre y rash cutáneo. ¿Cuáles son las principales causas? Pues aquí son muchas más, aquí agrupé las principales, tanto en infecciosas como no infecciosas. Las infecciosas pueden ser virales o bacterianas. Las virales, pues ya mencioné algunas, ¿no? Sarampión, rubiola, el eritema infeccioso, el eritema por parvovirus, exantema súbito, dengue, zika, chikungunya, varicela, herpes, entre otros. Entre las bacterianas, pues también ya mencioné la escarlatina, tenemos el síndrome de choque tóxico, el síndrome de la piel escaldada, erisipela, tifoidea, incluso la sífilis en la sífilis secundaria, en su etapa gotosa, también se presenta como una fiebre exantemática, la enfermedad de Lyme o la fiebre del Mediterráneo. Entre las causas no infecciosas que pueden semejar también un cuadro clínico muy parecido a estas fiebres exantemáticas, tenemos la enfermedad de Kawasaki, el eritema multiforme, la artritis reumatoide juvenil, la fiebre reumática, el eritema nodoso y muchas otras vasculitis o púrpuras que también pueden simular este tipo de casos. Entonces, traigo esta a colación, si bien es cierto, el tema es principalmente dengue, zika y chikungunya, traigo esta a colación para que nosotros entendamos que dentro de la medicina no todo es tan estricto y que existe una gran amplia gama de enfermedades que nos pueden simular este cuadro. Es decir, que no solo el dengue, zika y chikungunya se caracteriza por un exantema y fiebre, sino también tenemos un sinnúmero de enfermedades más, ¿no? Ahora sí, hablando del tema que nos compete, que es básicamente dengue, zika y chikungunya, son un pequeño grupo de estas enfermedades exantemáticas, estas fiebres exantemáticas, las cuales reciben el nombre de arboviriasis. ¿Por qué reciben el nombre de arboviriasis? Porque están causadas por virus pertenecientes a un grupo, que no es una familia, no es una clase, no es un orden, no es un género, no. Es un grupo de virus que se los ha agrupado como arbovirus. Este grupo de virus reciben este nombre porque son transmitidos por artrópodos, es decir, por insectos con 8 patas que tienen una especie de exoesqueleto, ¿no? Tienen un tórax, un abdomen, eso es un artrópodo. En este caso, la mayoría de estos son transmitidos usualmente por mosquitos, de géneros muy variados. En el caso que estamos hablando particularmente de dengue, zika y chikungunya, es, el más característico son los mosquitos del, del género Aedes. Nosotros conocemos aquí, por ejemplo, en Ecuador, el Aedes aegypti es el principal, por no decir el único, vector que transporta estos virus, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre más bien este ciclo, no? Tenemos un reservorio que puede ser, usualmente es el humano en el caso de estas enfermedades, puede ser también alguno que otro primate, ave, roedor, o el ganado, ¿no? Entonces tenemos que puede ser incluso un animal, el reservorio que contiene la enfermedad, contiene el virus, está en una etapa virémica, este virus esparcido en la sangre, este huésped que ya está infectado recibe la picadura del artrópodo, del vector, en este caso que es el del género Aedes, y este, como es
animal hematófago que se alimenta de sangre, al consumir esta sangre, el virus es llevado hacia el interior de este insecto y luego este se replica y se expulsa a través de sus glándulas salivales, y cuando este mosquito inocula a otro individuo, a un individuo sano, pues le transmite estos virus y esto conlleva de nuevo a la enfermedad. Así es como se transmiten las arboviriasis, que en este caso pudiéramos decir el dengue, zika y chikungunya. ¿Ok? Ahora, hablando del dengue, propiamente dicho, pues la fiebre del dengue, el shock del dengue o la fiebre quebrantahuesos, como se le llamó en sus inicios, es un síndrome, es una enfermedad más bien, es una enfermedad que es causada por un virus de la familia Flaviviridae, que tiene un genoma con ARN lineal monocatenario, que se distribuye este virus principalmente en áreas tropicales y subtropicales a nivel mundial. Principalmente tiene como huéspedes humanos y primates. Esto lo dicen muchos textos de infectología o de microbiología internacionales que no estudian propiamente el dengue dentro de América, las Américas o peor aún del Ecuador. Sin embargo, estudiando propiamente el dengue en el Ecuador, tenemos que los otros primates que hay aquí en el Ecuador no son portadores ni huéspedes del dengue virus, y en el Ecuador el único huésped que tiene estos virus es el ser humano, es el ser humano, ¿no? Existen 4 tipos de serotipos bien estudiados, que son el dengue virus 1, 2, 3 y 4. En el Ecuador existen los serotipos 1, 2 y 4. No se ha demostrado hasta la fecha la existencia del serotipo de dengue virus 3. Y como ya mencionamos, ¿no? Como al ser un virus perteneciente al grupo de los arbovirus, se transmite por un artrópodo, en este caso por un mosquito del género Aedes. Esto va a ser un tema muy recurrente durante toda la charla, porque todos estos virus se transmiten a través de estos mosquitos del género Aedes. Principalmente en nuestro medio, la Aedes aegypti, aunque también existe la Aedes aerbochirus o algo así, pero en nuestro medio ese de allí no se ha vinculado con la transmisión ni de dengue, ni chikungunya, ni de zika. Tal vez en otros países, más que todo en África sí, pero aquí en Ecuador el único vector que tienen estos virus es el Aedes aegypti. Es fácilmente reconocible por sus patas moteadas. Aquí tenemos una foto del Aedes aegypti. Uno lo reconocería de entre cualquier otra variedad de mosquitos porque sus patas son moteadas entre blanco y negro, no tiene estas rayitas, que es la típica distinción, ¿no? Ahora, pero durante, qué ocurre durante el proceso infeccioso con el dengue, ¿no? Tenemos que primero que nada está el virus portador está el vector portador del virus, lo inocula al momento de alimentarse, cuando pica nuestra piel, y ocurre lo típico, ¿no? La reacción inflamatoria típica que ocurre en cualquier tipo de lesión a nivel sistémico en el organismo. Hay una lesión cutánea por donde ingresa el virus, inmediatamente al haber una lesión, esto genera una defensa de primera línea por parte de los macrófagos tisulares, por parte de ciertos monocitos, por parte de ciertas proteínas del complemento, van hacia el lugar de la lesión, fagocitan esta sustancia, algunos actúan como células presentadoras de antígeno, llevan el antígeno hacia los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD4 pues generan después el reconocimiento del antígeno, lo expresan en su superficie, lo presentan a los linfocitos TCD8, NK, y los linfocitos B, para que los linfocitos B generen anticuerpos, para que los linfocitos TCD8 y NK vayan y ataquen directamente hacia el lugar de la lesión, no, pues, etcétera. Lo que ocurre normalmente en cualquier proceso inflamatorio, en cualquier tipo de lesión, ocurre a este nivel. ¿Cuál es la peculiaridad de estos virus? Que estos virus se replican dentro de estas células inmunitarias. Aquí hablamos del sistema retículo endotelial, o actualmente muchos lo denominan el tejido linfoide asociado a las mucosas, que son los pequeños nódulos
o tejidos linfáticos que se encuentran en la submucosa, en el caso de la piel, en la hipodermis, estas células que están más que todo formadas por macrófagos, linfocitos T y monocitos. Estas células, al momento que atacan el virus ingresa a su interior y se empieza a replicar. Luego, esto también como genera un traslado, ¿no? de la información hacia los ganglios linfáticos, también genera una dispersación en los ganglios linfáticos y desde allí ocurre la diseminación viral a través de la sangre, ¿no? La viremia primaria que pudiéramos mencionarle, que ya ocurre a nivel de la sangre y el virus empieza a esparcirse por todo el organismo, generando lesión usualmente en los órganos diana. El principal órgano diana del dengue virus, aparte de la piel, correspondería al hígado, ¿no? Porque sabemos que genera una lesión hepática. Pero ¿cómo genera este tipo de lesiones que son características en el dengue? Pues en el dengue ocurren por dos cosas, ¿no? Mecanismos directos del virus o mecanismos del huésped con respecto al virus. El virus, y al ser un agente externo y al ingresar, induce en este proceso inflamatorio del cual ya estuvimos hablando hace rato, induce la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, y estas interleucinas, recordemos que algunas de sus funciones, ¿no? Como son citocinas proinflamatorias, en el caso del factor de necrosis tumoral alfa, ¿qué es lo que ocurre en inflamación? Es que a nivel local, a nivel donde se encuentra la lesión, hay una pequeña vasodilatación y hacia los lados una vasoconstricción. Ahora, el aumento excesivo de este tipo de citocinas genera una vasodilatación periférica excesiva en todo el organismo, lo cual genera un aumento de la permeabilidad capilar. También genera reclutamiento de otras células inmunitarias. Dentro de esto, de la activación de estos factores, para inhibir la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, se inhibe el plasminógeno e induce la supresión de la hematopoiesis. Por lo tanto, no existe una mayor producción de células blancas. Y como ya mencioné, pues no, el virus va y ataca directamente a los hepatocitos y genera daño hepatocelular. ¿Y cuáles son las respuestas del huésped frente al virus que también repercuten en el cuadro clínico? Pues, como ya mencioné, pues la producción de citocinas, todas estas producciones de citocinas, ya expliqué a qué es lo que nos lleva. La lisis mediada por linfocitos TNK. Existe un tipo de reacción cruzada también entre los anticuerpos antidengue con el plasminógeno, generando inhibición del plasminógeno y por lo tanto también de esa manera inhiben la vía intrínseca de la coagulación. Lo que pasa es que no solo inhiben la vía intrínseca de la coagulación, sino que también al haber permeabilidad capilar, al haber supresión de la hematopoiesis, por lo tanto se producen menos células sanguíneas. Como hay permeabilidad capilar, el plasma se extravasa de los vasos sanguíneos y hay hemoconcentración. Por lo tanto, una de las características típicas del dengue es que hay un aumento en el hematocrito, porque hay hemoconcentración. Tenemos que como no hay producción de células blancas, va a haber una leucopenia, pero como la principal reacción está mediada por linfocitos, va a haber una linfocitosis. Como no hay producción, ya dije, de células sanguíneas, tampoco se producen más plaquetas y hay una trombocitopenia. Al haber una supresión propia de la cascada de la coagulación por la vía intrínseca, no diríamos, pues, qué bien, ¿no? Entonces se inhibiría procesos que pudieran generar daño endotelial. El asunto es que al inhibirse y al haber escasez de plaquetas y al haber escasez de fibrina y plasminógeno, esto genera que el cuerpo entre en una condición de hipercoagulabilidad. Entonces el paciente puede tener tendencia, perdón, que digo hipercoagulabilidad, de hipocoagulabilidad, lo cual genera que el paciente tienda al haber también un aumento en la permeabilidad capilar, esto genera que haya sangrado en los vasos sanguíneos más pequeños, y usualmente esto se manifiesta como epistaxis o gingivorragia, en muchos casos de la fiebre por dengue.
y la formación de complejos autoinmunes, lo cual nos puede llevar a la formación de trombosépticos o nos puede llevar incluso a un shock séptico, ¿no? Entonces, todas estas condiciones fisiopatológicas son las que genera el virus del dengue. Y con todas estas condiciones, pues se da el cuadro clínico típico del dengue. El dengue, al ser una enfermedad viral, una enfermedad infecciosa de inicio súbito, como toda infección se va a caracterizar por fiebre, ¿verdad? Primero que nada, tenemos que entender que el periodo de incubación que tiene este virus, desde que es inoculado por medio del mosquito y se disemina hacia todo el organismo, es de entre 3 a 12 días, que tarda más o menos entre 4 a 6 días a manifestar los síntomas. De estos de aquí, recién al sexto día, si es que no es una prima infección, se producen anticuerpos IgM, perdón, y a partir del 10º día IgG. Cuando el 90% de los casos de dengue van a corresponder al dengue clásico o a la fiebre quebrantahuesos, como se denominaba antes, solo el 10% al dengue con signos de alarma, y del total, del 2 al 3%, el dengue grave, dengue de gravedad, que puede conllevar incluso a la muerte. En el Ecuador, bueno, esto ya mencioné, ¿no? Que existen 3 tipos de serotipos del dengue virus 1, 2 y 4. Ahora, hablando propiamente del dengue clásico, de la fiebre por dengue clásico, que es el cuadro clínico más común, pues tenemos una primera fase, una fase febril en la cual hay una fiebre de origen súbito, la cual siempre se acompaña de cefalea, dolor retroocular, mialgias y artralgias, ¿no? Un síndrome febril típico. Toda fiebre se caracteriza por elevación de la temperatura corporal, cefalea, puede que haya o no mialgias y artralgias y astenia. En este caso hay todo esto y se suma que es algo característico del dengue, el dolor retroocular. ¿No? Este periodo febril dura entre 3 a 4 días. Después de este periodo febril, la fiebre empieza a decaer, después de los 3 4 días que comienzan los síntomas, la fiebre empieza a bajar y ocurre el periodo exantemático, en donde se produce el típico rash del dengue, el exantema morbiliforme, es decir, que son punteados o petequias punteadas que usualmente tienen la característica o bien de iniciar en el tronco y expandirse de manera centrífuga hacia el cuello y las extremidades, o iniciar en los miembros inferiores y luego al tronco y abarcar, ¿no?, a todo el cuerpo, que esto es típico del dengue. Eh, esto ocurre, eh, esto dura entre 1 a 3 días, ¿no?, después del periodo febril. Luego, en este mismo periodo, la fiebre tiene una característica, que va a haber una oscilación de la temperatura. La temperatura va a ir aumentando, luego disminuyendo, luego aumentando, formando, si se hace un seguimiento entre las tomas en varias veces del día de la temperatura corporal, va a dar esta gráfica bifásica o en silla de montar, que es característica de este estadio del dengue, ¿no? Y este de aquí se puede prolongar hasta unos 2 a 3 días. Luego de esto tenemos la fase crítica. Esta fase crítica ocurre justo después de este periodo y es en el momento en el que se pueden o no presentar los signos de alarma y es en el que la enfermedad puede agravarse. Entonces, debido a todo lo que ya expliqué de la fisiopatología del dengue, sabemos que va a haber un aumento en la permeabilidad capilar. Esta fase crítica dura entre 1 a 2 días y en esta fase, al haber aumento de la permeabilidad capilar, al haber inhibición del plasminógeno, al haber trombocitopenia, pueden manifestarse síntomas hemorrágicos como epistaxis, hemorragia gingival ligera, y en una biometría hemática pues vamos a ver leucopenia con linfocitosis. Raramente, pero también se puede acompañar debido al aumento en la permeabilidad capilar, puede haber derrame pleural y ascitis, ¿no? Esto también puede aparecer como no. Y dentro de los signos alarma, que son los que nos
nos indican que este dengue puede transformarse en un dengue grave, un dengue hemorrágico, pues tenemos el dolor abdominal difuso, principalmente o de predominio epigástrico, que se irradia hacia el resto del abdomen, náuseas y vómito. Tenemos los típicos sangrados, ¿no? Pues la gingivorragia, la epistaxis y alteración del nivel de conciencia, ¿no? Estos de aquí corresponden a los principales signos de alarma, que cuando ya encontramos a un paciente con estos signos de alarma, pues lo mejor sería llevarlo a un hospital a que reciba un mejor manejo y observación médica. Ya este paciente no se puede manejar ambulatoriamente en su casa, ¿no? Entonces, y hablando propiamente del dengue grave, pues serían todas las complicaciones del curso clínico que ya mencioné, ¿no? Todo esto que ya hablamos de la fisiopatología nos va a llevar primero a un shock distributivo debido al aumento de la permeabilidad capilar, segundo a un shock hipovolémico debido a que produce hipovolemia, va a haber una bradicardia paradójica porque usualmente en un paciente chocado con un shock distributivo, con un shock hipovolémico, normalmente el pulso va a ser elevado, va a haber una taquicardia. Sin embargo, a pesar de la hipovolemia, a pesar del shock, el paciente va a estar bradicárdico. Esto también es una característica ya del dengue grave. Va a estar bradicárdico. Vamos a encontrar afectación sistémica, alteración del nivel de la conciencia. Va a haber hipotensión. Y con la hipotensión, obviamente, los signos y síntomas característicos, que son diaforesis, palidez, frío en la piel, puede haber taquipnia, e inclusive debido a toda esta liberación de citocinas, este proceso inflamatorio, se puede complicar con una acidosis metabólica y con coagulopatías. Entonces, todo esto ya sería el cuadro de dengue grave, el cual un paciente ya debería estar hospitalizado y en una observación, al menos unos cuidados intermedios o cuidados intensivos. Y lo normal es que la persona con dengue se mejore después de todo este cuadro clínico que dura hasta unos 5 o 6 días, llega el periodo de convalecencia en el cual la persona se mejora. Si la persona presenta signos de alarma y tiene características del dengue grave, pues el periodo de convalecencia va a llegar un poco más tarde, pero lo típico es que llegue, que la persona se recupere de este cuadro, ¿no? De esta enfermedad. Pues, ¿qué hacemos con un paciente en el que sospechamos dengue, ¿no? Pues primero que nada hay que entender que el diagnóstico de dengue es netamente clínico, es fundamentalmente clínico, es con la sospecha clínica, el antecedente epidemiológico, el antecedentes personales, familiares, etcétera, ¿no? Y una prueba que nos ayuda bastante, que por no decir que es la principal prueba que pudiéramos realizar cualquier personal en la salud, es la prueba de Rumpel-Lidi, o también conocida como la prueba del torniquete, la cual consiste en elevar sostenidamente la presión arterial de un miembro por aproximadamente unos 5 minutos. Primero, obviamente, se toma la presión arterial, se ve cuál es la sistólica y diastólica que tiene ese paciente, y se toma la presión, se aumenta, se utiliza el manguito del esfingomanómetro, y se aumenta la presión estando entre la sistólica y la diastólica. Tiene que ser mayor a la diastólica y menor a la sistólica, para no generar así tampoco daño vascular ni hipoxemia, sino que lo único que queremos es que haya estasis venosa, estasis sanguínea en este pedazo de piel. ¿Qué es lo que vamos a ver normalmente si hacemos la prueba de torniquete a alguien que no tiene dengue? Es que a lo mucho hay 5 o hasta 10 petequias en un área de 5 centímetros. Cuando hay más de 10 petequias en un área de 5 centímetros, es decir, lesiones puntiformes eritematosas debido al aumento de la permeabilidad vascular, cuando encontramos más de 10 en un área menor a 5 centímetros, es que nosotros ya casi podemos decir que este paciente tiene dengue. Ya casi, o sea, casi podemos confirmarlo. Recordando también que el diagnóstico es fundamentalmente clínico.
dentro de las pruebas de laboratorio que también podemos utilizar para apoyarnos en el diagnóstico, pues tenemos una biometría hemática completa, que como ya mencioné, debido al aumento de la permeabilidad capilar, va a existir hemoconcentración, entonces va a estar aumentado el hematócrito. El hematócrito va a estar aumentado. Típicamente vamos a ver leucopenia y trombocitopenia. La leucopenia siempre va a estar acompañada de neutropenia con linfocitosis. Es característico de este cuadro. A partir del quinto día se observan mejor estas características biométricas de la sangre. En el caso de ser la primera infección, no se visualizan usualmente anticuerpos dentro de los primeros 10 días de haber iniciado el cuadro, porque igualmente se pide serología. Si nosotros tenemos un paciente que tiene 3 días recién iniciado el cuadro clínico y pedimos serología, así sea la segunda, tercera infección que tenga, lo más probable es que no nos demuestre anticuerpos IgM positivos. Estos anticuerpos se producen típicamente a partir del sexto día de instaurado del cuadro, y al menos que sea la primera infección, muchas veces incluso hasta después de los 10 días. Y los anticuerpos IgG a partir del día 10, 12, después de haberse instalado el cuadro, es lo normal, aunque cuando es la primera infección puede ser incluso después de 15, 16 días. Como ya mencionamos antes, hay lesión de las células hepáticas, esto también genera una hepatomegalia, a veces acompañada de esplenomegalia, como es de instauración súbita al haber distensión de la cápsula de Gleason, esto genera dolor, una hepatomegalia dolorosa. Y el aislamiento de por PCR, es decir, el aislamiento de la secuencia genómica del ARN de este virus por PCR, debe realizarse en sangre dentro de los primeros 5 días instalados el cuadro, porque solamente va a dar positivo cuando hay viremia, es decir, cuando el virus está presente en la sangre. Porque si el virus no está presente en la sangre, no lo vamos a poder identificar. Es decir, que una PCR que me diga que no se ha detectado el virus, pero el paciente tiene 7 días instaurado el cuadro clínico, muy probablemente simplemente no está virémico, no está en una fase activa de la enfermedad, pero eso no descarta el diagnóstico. Y pues el manejo de dengue. El dengue, pues si es una enfermedad ultra que bien estudiada con respecto a chikungunya y zika, ultra media establecida debido a que esta fiebre la tenemos desde hace décadas en el país y alrededor del mundo. Entonces lo típico es que como hasta ahora no hay una vacuna, si bien es cierto, hay cierto tipo de vacunas que se están trabajando, tengo entendido que en México hay un ensayo clínico con un prototipo de vacuna, pero todavía no han dado más grandes resultados. Hasta que no hay una vacuna para el dengue, pues la enfermedad, y tampoco hay un tratamiento específico para el dengue. Usualmente lo que se hace es tratar los síntomas. Como tiene fiebre, náuseas, vómitos, pues hay que rehidratar al paciente. Pero nosotros tenemos que estadificar, tenemos que hacer un triaje, clasificar al paciente de acuerdo a su severidad. Si nosotros vemos que el paciente tiene signos leves, tenemos la sospecha de dengue, pero este paciente no necesita observación médica directa, ni tampoco hospitalización o cuidados intermedios o intensivos, pues hacemos un manejo domiciliario de la fiebre y un plan de rehidratación. Siempre, siempre buscando la vía oral, siempre preservando la vía oral a tolerancia del paciente. Por más que muchas guías que hablan de fiebre, diarrea y vómito, en especial en niños, te digan que tienes que darle tanto en tanto tiempo, eso es lo óptimo, pero si el paciente no tolera la vía oral, te lo va a vomitar todo y no le vamos a hacer un bien al paciente. Siempre es de poquito a poco con la tolerancia oral del paciente. Siempre hay que tratar de preservar la vía oral, dejar la vía parenteral en los casos de que el paciente no tolere vía oral. Y el tratamiento de antipirético y analgésico, en cierto modo, tiene que ser exclusivamente con paracetamol. Y digo exclusivamente porque recordemos todo el proceso que ocurre con el dengue. Oli, Hola, doctor. Puede continuar. disculpen, se me acaba de ir el internet.
Pero ya, solucioné el problema. Bueno, ¿en qué estaba hablando? Se me fue la idea. Ok, ¿de qué estábamos? Bueno, entonces, como les decía, ¿no? El principal tratamiento antipirético y analgésico que tienen que tener estos pacientes es con paracetamol, porque debido a todo el proceso fisiopatológico que ocurre durante el dengue, hay de por sí riesgo o si es que no hay ya sangrado. Y recordemos que todos los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, y en especial la aspirina, todos ellos, si bien es cierto, pueden ser muy buenos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, todos ellos, al inhibir la ciclooxigenasa, generan una vía alterna que también inhibe la formación de trombosanos, lo cual genera un, tienen una actividad de antiagregante plaquetario. Y de por sí no tenemos plaquetas, de por sí tenemos inhibición del fibrinógeno, del plasminógeno, perdón. Entonces, al haber antiagregación plaquetaria, el paciente va a tender mucho más al sangrado. Por lo tanto, todos los AINES y la aspirina están contraindicados en el manejo de los pacientes con dengue. Todos, absolutamente todos. El único medicamento que debemos usar es el paracetamol, porque el paracetamol no tiene un efecto antiinflamatorio, no tiene este efecto tampoco antiagregante plaquetario. Entonces, por lo tanto, es la principal y mejor opción. Ahora, el grupo B correspondería a aquellos pacientes que, si bien es cierto, pudiéramos mandarlos a la casa, pero pertenecen a ciertas poblaciones de riesgo, qué sé yo, neonatos, niños menores de 7 años, personas mayores de 65 años, personas con otras comorbilidades. Entonces, estos pacientes necesitan una especial observación. Entonces, a que sean menos mantenerlos en observación por un periodo de tiempo para ver si es que no generan signos y síntomas de alarma. Entonces, en estos pacientes los clasificamos como grupo B y a estos pacientes, pues simplemente el manejo va a ser exactamente el mismo, con la diferencia en que a ellos, al estar en observación dentro de un servicio hospitalario o un establecimiento de salud, que van a estar en observación por un periodo de tiempo, se les puede canalizar una vía periférica para suministrar líquidos. Sin embargo, como dije en un principio, sí, también es importante la rehidratación oral, siempre mantener la vía oral en el caso que se pueda. Y el grupo C es aquellos que necesitan un tratamiento de manera urgente para el dengue. Estos son los pacientes que tienen signos de alarma, presentan un dengue grave, presentan ya un shock. Estos pacientes necesitan ser inmediatamente hospitalizados, estar en una sala de cuidados intermedios o cuidados intensivos para que se les pueda dar un tratamiento adecuado de resucitación hídrica con paracetamol parenteral y valorar una que otra comorbilidad y el tratamiento de estas, ¿no? Porque incluso si las plaquetas ya son menores a 50.000, pues ya tal vez necesitaría una transfusión de plaquetas, por ejemplo. O si está sangrando básicamente también necesitará concentrar glóbulos rojos, ¿no? Entonces todo esto va a depender también del cuadro clínico del paciente y va a depender de cómo lo vayan a manejar dentro de una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos, que sería lo ideal en estos pacientes que ya corren riesgo de muerte dentro de lo que se corresponde como el dengue grave. Ahora hablemos un poco del chikungunya. El chikungunya, asimismo, es una enfermedad viral causada por un virus, pero en este caso de la familia Togaviridae, del género alfavirus, ¿no? También es un RNA virus con un ARN lineal, monocatenario. Este también tiene como huéspedes los humanos, monos y tal vez algunas aves, roedores y ganado. Esto a nivel mundial, vuelvo y repito, hasta donde se sabe en Ecuador, para estos tres tipos de patologías, el único huésped que se conoce es el ser humano en Ecuador. En otras partes del mundo se ha estudiado la posibilidad de otros primates, de aves, roedores o del ganado. Sabemos que esta enfermedad tuvo su origen en África, pero poco a poco se fue dispersando con esto de la globalización hacia el nivel mundial, predominantemente en América del Sur, América Central, India, Indonesia,
Asia y parte de Europa, ciertas partes de Europa, ¿no? Es donde se encuentra distribuido el chikungunya. También se transmite por mosquitos del género Aedes. En Ecuador, típicamente la Aedes aegypti. Y lo mismo que hablamos con el dengue, ocurre con el chikungunya, ¿no? O sea, lo mismo. Viene un mosquito que puede o no tener el virus, pero si una persona está infectado, pues este mosquito al consumir su sangre, se infecta y luego lo transmite hacia otra persona, así propagando la enfermedad, que es la principal y única forma de transmisión, tanto del dengue como el chikungunya. Estas dos solamente se transmiten a través de un vector. Digo solamente porque el Zika ya veremos que tiene otras formas también de contagio aparte, que se están estudiando. El chikungunya, al igual que genera lo mismo que estábamos hablando al principio, ¿no? Como el dengue, ¿no? Genera solo que en vez de replicarse dentro de las células del sistema retículo endotelial, opta por replicarse en los fibroblastos y en los queratinocitos. De allí, obviamente, luego migra hacia los ganglios linfáticos, hay su diseminación hemática, pero aquí viene lo interesante con respecto al chikungunya. El chikungunya, al tener como target los fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales, se distribuye hacia áreas específicas de la piel, como las articulaciones, los músculos, el sistema nervioso, el hígado, células endoteliales y la piel, generando un cuadro clínico que puede perdurar en el tiempo, que esta es la característica típica del chikungunya, que lo diferencia del dengue y del Zika, que su cuadro clínico no puede, no es que solo es autolimitado entre 5 o 7 días, sino que se puede extender hasta 3 meses o incluso años, dejando secuelas, debido a que genera afectación sistémica, en especial en las articulaciones, músculo, piel, hígado y sistema nervioso. Dentro de los mecanismos inmunitarios del cuerpo contra este virus, pues tenemos que de acuerdo en la fase aguda, típicamente, pues los linfocitos T van a producir interleucina 8, 6, 12 y factor de necrosis tumoral alfa, los cuales son citocinas proinflamatorias, generan agregación de células inmunitarias, aumento de producción del complemento, de inmunoglobulina, generan asimismo un pequeño aumento de la permeabilidad vascular, no tanto como ocurre en el dengue, en el chikungunya no hay tanto aumento en la permeabilidad vascular, también existe cierto tipo de restricción en la hematopoiesis, por lo tanto hay menor producción de plaquetas y de leucocitos, lo cual se va a reflejar como una leucopenia, pero a diferencia del dengue no va a haber linfocitosis, sino que va a haber linfopenia y neutropenia, va a ser una leucopenia completa. En la fase crónica de la enfermedad, porque esta puede perdurar por mucho tiempo debido a que estos virus dejan parte de su genoma dentro de las células que invaden, por lo tanto el sistema inmune sigue reconociendo estas células como células que no son propias del cuerpo y generan lesión hacia estos tejidos, pues durante esta actividad crónica que va a estar más que todo mediada por los linfocitos TH17, van a haber diferentes tipos de producción de citocinas como la interleucina 6, 17, 1B e interleucina 8. Es importante recalcar esto más que todo con los linfocitos TH17, porque estos linfocitos son típicamente conocidos más que todo son los principales mediadores de una enfermedad sistémica que se manifiesta en la piel, que es la psoriasis. Esto quiere decir que en algunos casos de chikungunya, más aún si el paciente tiene psoriasis o tuvo psoriasis, puede desencadenar complicaciones de una psoriasis como una artritis psoriásica. En algunos casos de chikungunya puede pasar esto, debido a que tiene los mismos mediadores de la enfermedad con respecto a los linfocitos TH17. No, ahora, el curso clínico, pues sabemos que el chikungunya tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, un poco menor que el del dengue. Entre el 3 al 28% de los infectados son asintomáticos. Que sean asintomáticos no quiere decir que no transmitan la enfermedad, porque al contener el virus, el mosquito al picarlos va a absorber el virus y luego lo va a llevar hacia el siguiente huésped. Esta enfermedad, de acuerdo al tiempo que produzca sus lesiones,
se clasifican en aguda, subaguda o crónica. Aguda es la enfermedad que dura entre 7 a 10 días. Subaguda, aquella que dura hasta 2 a 3 meses. Y cuando dura más de 3 meses, pues hablamos de que el cuadro clínico de chikungunya ya es una enfermedad crónica. En la etapa aguda de la enfermedad, típicamente vamos a encontrar que se manifiesta con fiebre alta. Esta es una típica diferencia entre el dengue y el Zika, porque el chikungunya presenta una fiebre más alta que el dengue. Una fiebre alta, usualmente mayor a 39 grados Celsius, que no fluctúa, no es como en el dengue que tenemos una fase inicial súbita de 3 días de fiebre, luego disminuye la fiebre y va fluctuando con altibajos. Aquí no, aquí la fiebre se mantiene durante estos 3, 4 días como una fiebre alta, hay un dolor articular que típicamente, digo típicamente, no quiere decir que todos los casos sean igual, sino que típicamente es bilateral, simétrico y afecta a las grandes articulaciones, la articulación de la muñeca, la articulación del hombro, la articulación de la cadera, rodilla, tobillo, codo. Típicamente, más que todo a las sinoviales, y si afecta a las medianas articulaciones, afecta a las sinoviales, las falanges, por ejemplo, las interfalángicas. Todas estas son las típicas articulaciones que se afectan y típicamente es de forma bilateral y simétrico. Muy pocas veces hay un dolor articular similar a la fiebre reumática, es decir, migratorio, que comienza hacia la periferia de las extremidades y luego va ascendiendo hacia las partes más proximales de las extremidades. Puede pasar, se puede confundir con un cuadro de fiebre reumática en este tipo de casos, claro que sí. Un pequeño porcentaje, entre el 2 al 10% de los pacientes que presentan la enfermedad de chikungunya pueden presentar el dolor articular de esta manera. Por eso dije, típicamente es bilateral y simétrico. También se presenta el típico exantema maculopapular, que la verdad es que es igual al exantema del dengue. Típicamente también se distribuye en tórax y se va distribuyendo hacia las extremidades y respeta cara, al igual que el dengue. Ahí puede haber o no exantema. La diferencia es que en el dengue, cuando está terminando este proceso de exantemático, suele haber una descamación de la piel. En el chikungunya no ocurre esta descamación. Puede haber también, pues, no, náuseas, vómitos, y a diferencia del dengue, está acompañado de conjuntivitis. El dengue típicamente no suele acompañarse de conjuntivitis. Y digo típicamente porque pueden haber excepciones. Pero el chikungunya y el Zika sí se acompañan de conjuntivitis en casi todos los casos. La enfermedad subaguda es que después de este proceso infeccioso, las secuelas inmunológicas que quedan no es porque nosotros sigamos portando el virus, sino es que, como ya mencioné, esto genera o bien que haya material genético del virus expresado en la superficie de estas células, o bien que haya una reacción cruzada por parte de los anticuerpos contra los antígenos propios de estas células y va a generar típicamente una afectación articular, un dolor articular que en muchos casos es incapacitante, artralgia de tipo inflamatorio. Algunos pacientes incluso pueden complicarse con trastornos vasculares como vasculitis, fenómeno de Raynaud, trastornos oculares como uveitis anterior, retinitis, epiescleritis, neuritis óptica, depresión o síndrome de fatiga crónica. Y todo esto ocurre tanto en la fase subaguda o crónica. La diferencia es en el tiempo, pues si dura no más hasta 3 meses, pues decimos que el cuadro fue subagudo, pero si dura más de 3 meses es crónico. Y puede ocurrir en este cuadro todo este contexto, ¿no? Sin embargo, no son las únicas formas, esta es la forma típica en la que se manifiesta el chikungunya. Hay que entender que por típico no quiere decir que siempre se presente así, eh, porque puede presentarse de otra manera. Ya mencioné previamente que el chikungunya tiene cierta predisposición para distribuirse hacia la piel, músculo, hígado, articulaciones y sistema nervioso. Es importante recalcar eso porque pueden haber manifestaciones atípicas del chikungunya que solamente se expresen con lesiones en alguno de estos sistemas. Como por ejemplo, entre el 0,3 y el 0,5% de los afectados pueden ocurrir estas manifestaciones atípicas y principalmente ocurre en los grupos de riesgo, ¿no? Recién nacidos,
de madres que han tenido el virus que hayan presentado chikungunya durante el parto o 4 días previos, niños menores a 1 año, adultos mayores de 65 años, personas con comorbilidades, las mismas que teníamos para clasificar a los pacientes con dengue leve, pero para tenerlos en observación, las mismas tenemos acá en el chikungunya, que son los factores de riesgo, los grupos de riesgo, los cuales pueden manifestar más típicamente estas manifestaciones atípicas. Entre las manifestaciones atípicas tenemos la afectación neurológica, la cual pueden presentarse como una meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, como una encefalopatía viral aguda. Al tener alteración del sistema nervioso, puede haber un síndrome de hiperexcitación neuronal que desemboca en convulsiones, puede haber una lesión desmielinizante en las raíces nerviosas de los nervios periféricos, lo cual genera un síndrome de Guillain-Barré, o puede generar una lesión del cerebelo, un síndrome cerebeloso, haber lesiones solamente en ciertos nervios específicos, y si son motores va a generar paresia o parálisis, hipertonía, o si son mixtos, una neuropatía en general con dolor neuropático. Pueden haber alteraciones oculares que propiamente generen neuritis óptica, iridiocilitis, retinitis o uveitis anterior más que todo, las formas cardiovasculares que pueden complicarse con miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca y arritmias, las formas hematológicas que generan un exantema, hiperpigmentación fotosensible, dermatosis vesiculobulosas, úlceras, y la forma renal, porque puede tener incluso afectación renal, que puede manifestarse como un síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda, o un SUB, un síndrome hemolítico urémico. Entonces, estas de aquí también pueden ser formas en las que se manifiesta un paciente con chikungunya, y más aún si pertenece a uno de estos grupos de riesgo, porque recordando, el chikungunya es un virus que en parte es neurotropo, hepatotropo, miotropo, artrotropo, entonces genera también este tipo de afectaciones, ¿no? ¿Y cómo sería el abordaje? Pues al igual que el dengue y también que el Zika, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, con la sospecha diagnóstica. Si tenemos la sospecha diagnóstica, tenemos el antecedente epidemiológico familiar, tenemos signos que nos diferencian el chikungunya del dengue, como típicamente el dolor articular o la fiebre que es más alta que en el dengue, el rash que a veces no está presente, y si está presente demora más días, está desde el inicio, no es como en el dengue que aparece a los varios días, la fiebre no es fluctuante, ¿no? Entonces tenemos la sospecha clínica, pues tenemos ya el probable diagnóstico de chikungunya, porque es predominantemente clínico. Entre los laboratorios, los exámenes complementarios en los que nos podemos apoyar para el diagnóstico, pues en la biometría hemática va a haber trombocitopenia y leucopenia, que también hay en el dengue. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no hay hemoconcentración, por lo tanto no hay aumento del hematócrito dentro de los pacientes con chikungunya, y a diferencia del dengue, el dengue cursa con linfocitosis a pesar de la leucopenia. Aquí hay linfopenia con leucopenia, o sea, están todas las defensas bajas, todas las líneas blancas por debajo del rango normal, todas. En la bioquímica sanguínea, pues asimismo, al haber afectación hepática, pues vamos a encontrar aumento en las enzimas hepáticas, ¿no? Y obviamente, pues no, como en cualquier enfermedad infecciosa aguda, la BCG y la PCR van a estar elevadas. Eso no es característico de ninguna enfermedad. Todo proceso inflamatorio agudo, toda enfermedad aguda, toda enfermedad infecciosa en un estadio agudo, cursa con reactantes de fase aguda elevados, es decir, volumen de eritrosedimentación y proteína C reactiva elevadas. Toditos van a cursar igual. Y la serología, pues asimismo, es importante recalcar que dentro de los primeros 8 días de la enfermedad, un resultado negativo de IgM o IgG para chikungunya no descarte el diagnóstico, porque usualmente a partir del 8º día, desde que inicia la enfermedad, es donde empiezan a manifestarse los anticuerpos en el plasma. Por lo tanto, después del 8º día ya podemos decir de un diagnóstico certero de que si sale negativo, pues no era chikungunya, pero si sale IgM positivo, IgG positivo, pues tenemos que el diagnóstico es ya chikungunya. Así mismo también se puede aislar, ¿no?
el genoma viral por PCR y asimismo solamente durante la fase virémica de la enfermedad, que es durante los primeros, en este caso el chikungunya, 5 a 7 días. No como el dengue, que es antes de los 5 días, y como en el Zika, que también veremos que es antes de los 5 días. El manejo inicial, al igual que el dengue, es manejo sintomático, netamente sintomático. Reposo, hidratación, analgesia, y asimismo, como en el dengue, el principal fármaco para controlar el dolor y la alza térmica va a ser el paracetamol. Los AINES aquí también están contraindicados. El ácido acetilsalicílico también está contraindicado debido a que el chikungunya también cursa con tanto lesión hepática como trombocitopenia. Si nosotros a eso de por sí le agregamos antiagregantes plaquetarios, pues el paciente se nos va a desangrar. Entonces, preferible prevenir que lamentar, ¿no? Por eso el de elección es paracetamol y contraindicados AINES y AINES y ácido acetilsalicílico durante la fase aguda de la enfermedad. Durante la fase aguda de la enfermedad. Cabe recalcar esto, durante el proceso viral esté latente. Una vez que el proceso, porque como toda enfermedad viral es autolimitada, cuando ya se autolimita la enfermedad, ya al pasar las 2 semanas, ya los niveles de las plaquetas empiezan a regularizarse, los leucocitos también empiezan a regularizarse, y ahí sí se puede utilizar otro tipo de analgésicos, ahí sí se pueden utilizar AINES. Eso ya valoraría mucho de la valoración clínica y por qué los pudiéramos usar. Es más, ya deberíamos usarlos o incluso ver la posibilidad de usar corticoides debido a que muchos pacientes con chikungunya generan dolor incapacitante en las articulaciones a largo plazo que pueden durar hasta 2 a 3 meses, que generaría el chikungunya subagudo o incluso por años, ¿no? Como ya mencionamos previamente. Este dolor o estas complicaciones se pueden extender en el tiempo. Entonces, si vemos que se están extendiendo, ya después de que el proceso ha sido autolimitado, ya podemos valorar de acuerdo al contexto del paciente, si utilizar un AINE, utilizar un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad o utilizar un corticoide, y eso ya dependería del juicio clínico, de la condición también del paciente, si tiene alguna u otra comorbilidad, etcétera, ¿no? Pero ahí todo ya va personalizado hacia el paciente. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a hablar del Zika. El Zika, al igual que el dengue, también es un flavivirus. Es un virus de la familia Flaviviridae, al igual que los otros dos, también tiene un RNA lineal monocatenario y también se distribuye en las áreas tropicales y subtropicales. Tiene como huéspedes, así mismo como el dengue, humanos y primates. Pero como les vuelvo y les repito, en Ecuador el único huésped que se ha comprobado es el ser humano, en Ecuador. Tiene un periodo de incubación de entre 3 a 12 días. Los síntomas pueden durar de 2 a 7 días. También se transmite por el Aedes aegypti, aunque se ha estudiado diversas formas en las que el Zika se puede transmitir, no solamente por vía vectorial. Eh, el dengue y el chikungunya exclusivamente se transmiten por el vector. No hay otra forma por la cual se puedan transmitir. Sin embargo, el virus del Zika también se secreta en las secreciones corporales. Se secreta a través de la orina, a través del semen, a través de la saliva. No se ha visto que se secreta, pues digo, a través de la orina, semen, orina, y no se ha comprobado una infección por Zika por intercambio de fluidos, al menos de saliva, por ejemplo, aunque haya la presencia del virus, pero sí se ha visto uno que otro caso que se ha dado una transmisión por vía sexual, en especial cuando hay una transmisión por vía sexual, hay un riesgo de lesión testicular y prostático dentro del varón, porque el Zika tiene también cierta predisposición por afectar la próstata y los testículos, más que todo la próstata. También se ha visto uno que otro caso en el que durante el parto la madre transfiere el virus al niño durante el parto, no hablo durante el embarazo, porque también por vía vertical en los primeros meses del embarazo se transmite porque el virus del Zika es muy, tiene
tiene receptores que se adhieren a la placenta, hacia el trofoblasto también, entonces atraviesan la barrera hematoplacentaria y llegan hasta el feto, lo cual genera secuelas irreversibles que ya vamos a hablar más adelante. Y también se ha visto la transmisión por medio de A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué tan cierto es que el hombre contagiado con Zika debe evitar tener relaciones sexuales con su pareja aproximadamente 3 meses? Pues muy cierto, es muy cierto porque el Zika, bueno, 3 meses es mucho, porque el periodo máximo que está el Zika dentro de las secreciones es, y más que todo es por la orina, más que por el semen, es hasta los 10 días de haber iniciado la enfermedad. Después de los 10 días ya no hay expulsión del virus por las secreciones corporales, pero sí se transmite a través del semen, sí el virus sale a través de la orina, sí sale a través de la saliva. Eso es importante. Es más, hay casos reportados de Zika por transmisión sexual, hay casos reportados por Zika por transfusiones sanguíneas. Durante el parto, una madre que durante el último trimestre, ya previo al parto, se ha contagiado de Zika, previo al parto, que es importante recalcar el previo al parto, porque si estamos hablando de las 2 últimas semanas de gestación, de la semana 36 en adelante, el Zika no le va a causar microcefalia al niño, obviamente no, pero durante el parto, el contacto con la sangre, el niño, se ha visto ciertos casos, más que todo en Estados Unidos, que por ahí vi un estudio del 2012, sí se genera esta transmisión hacia el niño, se ha visto ciertos casos, y pues obviamente, pues si la mujer se infecta con Zika durante el primer y segundo trimestre, va a atravesar la barrera hematoplacentaria y va a llegar al feto y va a infectar al feto, generando lesiones irreversibles. Entonces, a diferencia del dengue y el chikungunya, sí se puede transmitir por otros métodos que no necesariamente sean el mosquito, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujito donde está todos los trofismos característicos del Zika. Pues no, el Zika le encanta el cerebro más que todo en los neonatos, en los fetos. Atraviesa la placenta, va a los testículos y la próstata, afecta el útero, la vagina y casi no los ovarios. Se elimina por líquidos corporales como lágrimas, saliva, semen, moco vaginal, orina. Por eso les decía que se ha estudiado, pero no se ha comprobado aún, la transmisión por intercambio de otros fluidos como la saliva, orina, etcétera. No se ha comprobado aún. Los que sí se comprobaron es por los fluidos durante una relación sexual, no tanto el moco cervical como el semen, ¿no? Este intercambio se ha generado transmisión del Zika. O también tiene una predisposición hacia el ojo. ¿Y cuál es el cuadro clínico del Zika? Pues esto va a depender mucho de la edad. Esto va a depender mucho de la edad. Los neonatos y lactantes que lastimosamente su madre durante el primer y segundo trimestre de gestación tuvieron contacto con este virus, pues lastimosamente estos niños van a nacer con secuelas irreversibles, más que todo en el sistema nervioso central. La más común es la hidrocefalia, lo más común, lo que más se sabe, ¿no? Que es una condición casi sine qua non en que una embarazada tiene Zika, el niño va a nacer con microcefalia. Es la más, es la más común, pero no es la única. Puede también haber hidropesia fetal, artrogriposis, malformaciones estructurales del cerebro como una esquincecefalia, disencefalia, o malformaciones oculares. Puede el niño nacer con una parálisis cerebral infantil, con hipertonía, o tener trastornos de la deglución. Lastimosamente, este es el cuadro con el que el niño puede nacer si es que la madre durante los 2 primeros trimestres del embarazo se contagió con Zika. Lastimosamente, porque el desgraciado sí penetra la barrera hematocefálica, hematoplacentaria y llega al feto. Y en el feto, pues le encanta el cerebro del feto. Lastimosamente es así. En los niños, obviamente estos de aquí, no la madre durante su embarazo no tuvo Zika, sino que ellos ya se expulsaron al Zika. El cuadro típico va a ser un rash cutáneo, asimismo generalmente el tronco, fiebre
la diferencia entre el Zika, dengue y chikungunya es que el Zika, la fiebre es baja, una fiebre leve, y casi nunca se acompaña de astenia por ser fiebre leve. En el dengue la fiebre es moderada, es mayor a 38, pero no suele ser muy alta y es fluctuante después del tercer día. Y en el chikungunya la fiebre es alta, mayor a 39 grados e instalación súbita. Esa es la principal característica que los puede distinguir entre los tres. También hay artralgia, puede haber artritis, edema periarticular, conjuntivitis, mialgia y leucopenia. Es decir, si se dan cuenta, el cuadro clínico en las tres enfermedades es casi el mismo, pero hay pequeños puntos que nos hacen diferenciar el uno del otro, ¿no? Y en los adultos, pues es el mismo cuadro clínico que en los niños, que más o menos el chikungunya, aunque el 75 al 80% son asintomáticos. Típicamente, pues tenemos el ras cutáneo, la fiebre baja, artralgia, mialgia y conjuntivitis, ¿no? Que es lo típico que puede ocurrir entre los primeros 7 días de la enfermedad. Ahora, el Zika, vuelvo y repito, es un virus que le encanta, o bien le encanta el sistema nervioso, o bien los anticuerpos que produce el organismo contra el Zika generan reacciones cruzadas contra receptores que se encuentran en la vaina de mielina de las raíces nerviosas, lo cual puede desencadenar en una parálisis ascendente, en una radiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, como lo es el síndrome de Guillain-Barré. O también, como típicamente le gusta el sistema nervioso, va y directamente afecta el sistema nervioso generando una meningitis, encefalitis o una meningoencefalitis, que es lo que también son características en las cuales el Zika se puede manifestar. Eh, ¿Y qué hacer? Pues con un paciente con sospecha de Zika, pues lo mismo que hemos estado hablando, porque el diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico. De Zika, dengue y chikungunya, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. La biometría hemática también, al igual que el dengue y el chikungunya, nos va a demostrar trombocitopenia con leucopenia. La biometría hemática también va a tener enzimas hepáticas elevadas y reactantes de fase aguda elevados. Ahora, el aislamiento del genoma viral por PCR solamente se puede hacer entre el tercer y séptimo día de iniciar los síntomas en el suero por serología, debido a que después del séptimo día ya no tenemos viremia dentro de la sangre, dentro del plasma, por lo tanto no va a ser detectable su genoma viral, su carga viral, pero este puede ser todavía expulsado por la orina hasta dentro de unos 14 días, por lo tanto puede ser detectado a través de, de la orina, el aislamiento del genoma viral por PCR, después de haberse instaurado el cuadro. Y el manejo, al igual que el Zika y chikungunya, es netamente sintomático. Ya si hablamos de sus complicaciones, ya es otra cosa. No, ahora a lo que viene el tema, pues no. ¿Cómo chingados yo diferencio entre dengue, Zika y chikungunya? Los tres son transmitidos por el Aedes aegypti. Los tres están en zonas tropicales y subtropicales. Ecuador está en una zona tropical. Estamos en todo el medio del mundo. Ecuador tiene la Aedes aegypti. El Ecuador tiene estas tres enfermedades. ¿Cómo las diferencio? Pues entonces, las tres son enfermedades virales, transmitidas por artrópodos, dos de ellas son por flavivirus, que es el dengue y el Zika, uno por un togavirus, que es el chikungunya. Bueno, todas me dan fiebre, todas me dan rash, todas me dan astenia, dolor de cabeza y artralgias y mialgias en menor grado. ¿Cómo lo diferencio? Dengue, la fiebre es moderada. Chikungunya, la fiebre es alta. Zika, la fiebre es leve. Dengue, la fiebre, el dengue está bien descrito, ¿no? Tiene un proceso febril que dura 3 días, luego la fiebre desciende y luego va fluctuando en su característica forma en silla de montar, y a partir del segundo o tercer día que inicia el cuadro clínico, empieza a presentar el exantema. Chikungunya, la fiebre es súbita, de aparecimiento, de instauración súbita, mayor de 39 grados, que puede inmediatamente acompañarse o no de rash cutáneo. Zika, igual, la fiebre en cambio aquí es leve, es menor incluso que en el dengue, no supera usualmente los 38,5 grados, y también se acompaña
de rash. Dengue, el rash cutáneo, los libros, aquí les digo, los libros típicamente dicen que comienza en el tronco y se extiende de manera centrífuga hacia el resto del cuerpo, cuello, extremidades, respetando cara. Eso es lo que dicen los libros. Típicamente, lo que ustedes más pueden ver es que el inicio del rash en el dengue no necesariamente es en el tronco, o más bien en el tronco pasa desapercibido, y donde más llama la atención es el rash que comienza en los miembros inferiores, típicamente en el dengue. El chikungunya, el rash usualmente también comienza en el tronco, pero es menos extenso, es menos llamativo que en el dengue. En el dengue es muy llamativo el rash. En el Zika puede o no puede haber rash. El dengue típicamente tiene dolor retroocular. Chikungunya y Zika no suelen presentar dolor retroocular. Digo, no suelen, puede que sí, pero típicamente la fiebre por dengue lleva de la manito dolor retroocular. Y si tú tienes un paciente con fiebre 38 grados, exantema, dolor retroocular, mialgias y artralgias, le haces la prueba le haces la prueba ahí se me fue el nombre, del torniquete, le haces la prueba del torniquete, y típicamente el dengue, a diferencia de los otros dos, cursa con una prueba de torniquete positiva, debido a que hay un aumento en la permeabilidad capilar. Debido a que la prueba del torniquete no me mide tanto la facilidad que tenga que tenga para sangrar debido a la trombocitopenia del paciente, sino más bien a la permeabilidad capilar que tiene. El dengue es más típico de presentarse con sangrados leves. Puede ser epistaxis o gingivorragia. Chikungunya y Zika no tanto. Chikungunya es típico que se presente con dolor articular simétrico bilateral de grandes articulaciones, que en muchos casos es de tipo inflamatorio, es decir, que es peor en las mañanas, al levantarse, mejora con la actividad física y empeora con el reposo y la actividad brusca. Típicamente el chikungunya cursa con esa característica. El Zika presenta artralgias y mialgias leves, que casi pasan desapercibidas, que incluso se confunden con cualquier cuadro febril, como en el dengue, que también cursa con artralgias y mialgias, ¿no? El Zika también se puede afectar pequeños vasos sanguíneos y generar aftas en las mucosas, que son pequeñas lesiones ulcerosas. Y chikungunya y Zika típicamente se manifiestan con conjuntivitis. El dengue típicamente no se manifiesta con conjuntivitis. No, entonces, esas serían las características que nos permitirían diferenciar entre dengue, Zika y chikungunya. Volviendo al cuadro clínico que teníamos, pues no. Teníamos a un paciente de 51 años que nació en Cuba y vive en España hace 5 años. Se fue como hace un mes a Cuba y regresó hace unos 10, 14 días, ¿no? Bueno, 10 días era. Y a los días pues que regresa, va al hospital porque empieza a tener un rash en el tronco, en la espalda, malestar general, edemas de tobillos, artralgias, pequeños signos de artritis. Sabemos que es exfumador, tiene hipertensión arterial tratada, y el paciente también tiene psoriasis. Y les voy a pedir a los que están aquí en el chat que participen. ¿Ustedes qué creen que tiene este paciente? Natalie Morales dice chikungunya. Ok. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué puede tener este paciente? Analicemos al paciente. Moyano, Campana, Paola. Paola Moyano dice que chikungunya. Puede ser. ¿Alguien más? Hasta ahora veo que dicen chikungunya, ¿no? Bueno, pues veamos qué nos dice los otros datos que podemos recabar de este paciente. En el examen físico, pues ya sabíamos que está con una presión arterial de 140/88, está ahorita afebril, una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto. Ojo con esa frecuencia cardíaca.
El abdomen no presenta megalias, no es doloroso. Una hemoglobina de 13,9, que es normal en un varón. Hay leucopenia exagerada de 2,58. Hay una pequeña trombocitopenia, penitas, están disminuidas las plaquetas. Hay afectación de enzimas hepáticas. Y debido al tiempo, como estamos en el 10º día de la enfermedad, ya mencionamos que en las 3 enfermedades, si hacemos un estudio por PCR, van a dar negativos para Zika, dengue y chikungunya, porque estamos en el 10º día, más todavía desde que tuvo el periodo de incubación, que recién que hace 10 días llegó y empezó a manifestar síntomas, ¿no? Entonces, obviamente no hay viremia y no vamos a encontrar el genoma ni de dengue, ni de Zika, ni de chikungunya. Ahora con estos datos del examen físico y de laboratorio, ¿siguen pensando en chikungunya? Vamos chicos, participen, anímense. Bueno, nadie dice nada. Entonces hablo yo. Sí, está bien pensar en chikungunya, está muy bien pensar en chikungunya, pero aquí hay datos clínicos que pueden ser un poco engañosos, ¿no? Primero, el edema de tobillos puede ser propio de la enfermedad, como puede ser una complicación por usar un IECA. Típicamente los IECA también generan edema retromalleolar o angioedema, es una de sus complicaciones, raras, pero es una de sus complicaciones. Puede ser, el paciente es hipertenso y utiliza IECAS. No sabemos si es parte del cuadro o no. Otra cosa que aquí llama la atención es que está bradicárdico. Está levemente hipertenso, pero está bradicárdico. Y solo una de estas 3 patologías genera bradicardia paradójica al cuadro clínico, en el cual la fiebre o la hipotensión, si es que hubiera, o el shock, si es que hubiera, genera bradicardia. Solo existe una enfermedad de las 3 que vimos que puede generar bradicardia paradójica, y esa es el dengue. Entonces, pudiera ser dengue, ¿sí? Pudiera ser chikungunya, también. Pudiera ser Zika, no creo que sea Zika, por el periodo de incubación, porque es más largo que el habitual del Zika. El periodo del Zika es mucho más corto que el del dengue y del chikungunya. Estos sí tienen un periodo de incubación un poco más extenso. Y vemos que el rash se generaliza en predominio de tronco, espalda, tiene fiebre, edemas, artralgias y signos de artritis leve. ¿Ok? En lo personal yo descartaría Zika y también me quedaría con mi sospecha diagnóstica como chikungunya y dengue, debido a que hay bradicardia. La bradicardia es casi típica del dengue, en especial cuando empiezan a haber signos de alarma. Entonces, se les hace una serología al paciente al ver que los resultados de la PCR, tanto para Zika, dengue y chikungunya, son negativos. Se les hace una serología de IgG e IgM para estos 3, los cuales salen negativos todos, menos para dengue. Otra cosa que es importante recalcar es que el paciente es de Cuba. En Cuba, y bueno, en todos estos países de América Latina, más común es el dengue que el chikungunya. Las artralgias no menciona que sean simétricas, ni bilaterales, ni que sean incapacitantes. Más bien lo que más lo llama la atención al paciente es el rash. Entonces recordemos eso. En el dengue, lo más llamativo es el rash, con la fiebre, y el dolor retroocular. En el chikungunya, lo más llamativo es la poliartritis o las poliartralgias, usualmente de grandes articulaciones, muchas veces incapacitante y simétrico bilateral con fiebre alta y raramente el rash. El rash no es tan
no es tan característico. Sí hay rash en el chikungunya, pero no es tan llamativo como en el dengue. Y el Zika, pues bueno, pues la fiebre es más leve, también hay conjuntivitis, también hay artralgias y mialgias, aunque en el Zika es un poco más complicado debido a que la fiebre es más leve y se puede confundir el cuadro clínico, pero usualmente el Zika más se manifiesta con sus complicaciones, ya sea neurológicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Con esto yo acabo mi charla. No sé si alguno tenga alguna pregunta que se haya quedado con respecto al día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor David Barahona. Al parecer no hay ninguna pregunta. Todo quedó. Hay una... El tratamiento. sí. Para los tres, el tratamiento es el mismo. Siempre es sintomático. Como son fiebres que están acompañados muchas veces de náuseas y vómitos, lo principal es la hidratación. El paciente tiene que estar bien hidratado, siempre preservando la vía oral. Y el tratamiento de elección para la fiebre, o sea, el manejo de la temperatura en estas tres patologías y el dolor, porque también cursan con dolor, es paracetamol. Completamente contraindicado los AINES y el ácido acetilsalicílico. Ese sería el tratamiento de base. Hidratación con paracetamol, es decir, paracetamol con suero oral. Ese es el tratamiento de base. Paracetamol y suero oral. Y si quieren, le dan sopita de pollo. También funciona. ¿Una otra pregunta? Metamizol. Si es que la fiebre es muy alta y no se ve con paracetamol, puedes usar metamizol en vez de paracetamol. Pero no puedes utilizar AINES. Para nada, ni ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, nada de eso puedes usar. Pero peor aún ácido acetilsalicílico, porque tienen más riesgos de sangrado con el paciente. Y si estamos hablando de un paciente alcohólico, pero depende, pues no, si el paciente es alcohólico, hay que ver, pues, si en el curso de la enfermedad está haciendo una insuficiencia hepática aguda. Si no está haciendo una insuficiencia hepática aguda, tranquilamente le podemos dar paracetamol, porque incluso los pacientes con cierto grado de disfunción hepática toleran bien las dosis estándares de paracetamol. El paracetamol, mucho dicen los libros de farmacología que es muy hepatotóxico, pero la verdad es que estandarizadamente el paracetamol no es tan hepatotóxico como se cree, al menos de que le quieras dar de 4 gramos de paracetamol de una, ahí sí obviamente es hepatotóxico. Si el paciente es alcohólico, pues ya digo, primero hay que ver si no hay insuficiencia hepática aguda en ese momento instaurado agudizado por la infección. Segundo, habría que ver si el paciente en ese momento no está en una intoxicación alcohólica. Aparte, y habría que descartar que la sintomatología que presente está dado por tal vez un síndrome de abstinencia o por una intoxicación alcohólica y no necesariamente por una infección por chikungunya, dengue o zika. Y si ya hay algo concomitante, pues obviamente, pues a este paciente hay que darle tratamiento con tiamina, para mejorar la función hepática durante el proceso, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer ya no tenemos más preguntas, doctor. Muchísimas gracias por esta ponencia. Estuvo excelente. Nos quedó muy claro para todos los participantes. Muchísimas gracias, en serio. Ok. Gracias a ustedes por invitarme. Chao.